Ahora sí, buenos días, jóvenes. Para empezar, les agradezco muchísimo que todos estén correctamente uniformados y me permitan verles. Para empezar, quiero hacer una aclaración. Por órdenes superiores, yo debo aumentar 1 hora de clases con ustedes. Como ustedes saben, nosotros tenemos las 5 horas de clase el lunes y martes, lo que es un poquito tedioso. Entonces, me vi en la necesidad de ponerles 1 hora más el día miércoles antes de recreo, que ustedes tienen tutoría. Entonces, no sé si para ustedes representa algún tipo de problema que nosotros tengamos clases ese día. ¿Todo bien? Sí, Claro, ya, y hasta para tener los mismos días que el segundo A y poder equiparar conocimientos y en sí la materia. Entonces, eso sería todo. Ahora sí, por favor, si alguien me ayuda. Fernando, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos lo que era lo de los tipos de Tipos de... eso de competencia comunicativa. Ya vimos las competencias Competencia dentro del cultural. discurso. Súper bien, entonces nosotros vamos a continuar hablando del discurso. Y dentro del discurso vamos a ver los recursos. Ahora vamos a hablar de los recursos en el discurso. Los recursos vienen a ser las estrategias que nosotros utilizamos para que nuestro mensaje sea comprendido de la mejor manera. Entonces yo les preparé aquí en una diapositiva todo lo que vamos a hablar estas clases. Voy a compartirles. Listo, muy bien. ¿Me confirman si pueden ver por favor la diapositiva? ¿Ya se puede ver la diapositiva? Sí, listo. Listo. Entonces, estas clases vamos a hablar precisamente de los recursos y con eso nosotros terminamos la unidad. Ya para mandarles el taller el día miércoles y que lo hagan el jueves y viernes, no va a ser tan largo tampoco. Un taller que va a servir a modo de evaluación para concluir este bloque. Entonces, ¿me ayudan con la lectura de recursos, por favor? Jesly. Jesly, ¿tienes micrófono? Odalis. Lectura, por favor, recursos. Recursos lingüísticos. Es un procedimiento o medio del que disponemos para satisfacer la necesidad, comunicar algo a manera de estrategia para lograr el objetivo del discurso. Correcto. Entonces nosotros, al hablar de recursos, estamos haciendo referencia explícitamente a las estrategias que vamos a utilizar para convencer o para lograr de alguna manera nuestro discurso. A diferencia de las competencias que ya vimos, una competencia, ¿para qué servía, Antonio? Ya. Convencer, informar. Para convencer e informar, pero según tu criterio, ¿a qué te ayudan las competencias que yo les di? Para que se realice un mejor discurso y así poder que la gente entienda o que se convenzca. Ya, para que se convenza. Muy bien.
Entonces, las competencias ayudan a que de alguna manera, como la palabra lo dice, usted compita con usted mismo para lograr el mejor discurso. Entonces, hablando de recursos, vamos a pasar de la parte escrita a la parte oral. Como usted sabe, un discurso es todo lo que usted dice. Un discurso es lo que yo estoy diciendo ahorita. Un discurso es la declaración que le da a su novia. Un discurso es la explicación que le da a su padre. Un discurso es todo lo que sale de su boca. Entonces, en términos ya técnicos y un poco más actuales, discurso hace referencia a precisamente la elaboración previa de un texto para que posteriormente usted lo explique a un público. Entonces, por eso se hace ilusión a el discurso cuando una persona se pone enfrente de un grupo de gente y habla. Entonces, haciendo referencia a eso, encontramos 3 recursos que son lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos. Cuando usted se está comunicando, cuando usted expresa una idea a un receptor o a varios, utiliza 2 tipos, por así decirlo, 2 tipos de comunicación, verbal y no verbal. Cuando usted se está comunicando, utiliza 2 tipos de comunicación, verbal y no verbal. ¿Qué entendemos, Karen, por verbal? O sea, que es hablado, así. Ya, Comunicar, hablado. expresar. Correcto, lo que se habla, lo que sale de la boquita, palabras. Y no verbal, Joel, ¿qué entiendes por no verbal? Algo que ya no es Señas. comunicado, que es por señas. Ya, por señas. Muy bien. Entonces, cuando usted se está comunicando, a más de hablar, utiliza señas. Entonces, en la parte verbal tenemos los recursos lingüísticos. En la parte verbal tenemos los recursos lingüísticos. Y en la parte no verbal tenemos los recursos paralingüísticos y extralingüísticos. Por favor, eso que quede bien entendido. En la comunicación verbal es los recursos lingüísticos y en la comunicación no verbal los paralingüísticos y los extralingüísticos. Me ayuda por favor con la lectura. Adriana, vamos con los recursos lingüísticos. Recursos lingüísticos es un procedimiento o medio del que disponemos para satisfacer las necesidades, la necesidad de comunicar algo a manera de estrategia para lograr el objetivo del discurso. Sí, es lo que ya dije. Vamos abajo. Tenemos 3 subtipos de lingüísticos. ¿Cuáles son? No, Lingüísticos, fonéticos, retóricos, sintácticos, Correcto. paralingüísticos, No, solo los intensidad, lingüísticos. velocidad, entonación, volumen. Solo los lingüísticos, Adri, gracias. Vamos con los lingüísticos. Estamos ahorita en la comunicación verbal. ¿Verbal qué quiere decir? De palabra. Entonces, fonéticos. Los recursos fonéticos, ¿qué entiende por fonético, Emily? fonético, que habla, se expresa. Que habla, que se expresa, que Alison, ¿qué entendemos por fonético? Alison, ¿qué entendemos por fonético? No sé, hablar. Ya, Se verán. habla. En los recursos lingüísticos como tal entra el hablar, ¿cierto? Para que un discurso en sí comunique algo, es necesario que se utilicen estos 3 subtipos, porque en el contexto comunicativo le dan realce. Entonces, esto de recursos alude a un procedimiento a manera de estrategia. Entonces, si nosotros ya tenemos la palabra hablada y yo voy a hablar, el recurso fonético se trata de los elementos que nos ayudan a resaltar una parte concreta del mensaje por medio de sonidos.
Le repito, los recursos fonéticos son los elementos que permiten resaltar una parte del mensaje por medio de sonidos. Es decir, en este aspecto, y yo no grito, yo no cambio la velocidad, yo no tiene nada que ver si muevo las manos o hago gestos, solo estoy hablando de la parte verbal, de lo que yo pronuncio. Entonces, en la parte fonética, si yo digo que me ayudo de sonidos para darle un sentido a mi mensaje, ¿qué sentido le estoy dando al siguiente mensaje? En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Cuál es la letra que más escucharon? La S. La S, correcto. ¿Y de qué estoy hablando? De abejas. Entonces, de alguna manera estoy jugando yo con las palabras para hacer alusión a algo. Entonces, si yo digo susurraba y las abejas, entonces esa S está haciendo alusión al zumbido de las abejas. He ahí mi recurso fonético. Mi recurso fonético me permite jugar con los sonidos para hacer referencia a algo. Entonces, dentro de los recursos fonéticos tenemos 3 principales. Dentro de los recursos fonéticos, que los recursos fonéticos, recuerde que son los elementos que ayudan a resaltar el mensaje con sonidos. Tenemos 3 tipos. Aliteración. Aliteración. Bueno, la aliteración, estas son figuras literarias, por si acaso. Entonces vamos con aliteración. La aliteración es la producción de efectos sonoros para hacer alusión a algo. Es exactamente el ejemplo que les di. Entonces, la aliteración es la producción de efectos sonoros para hacer alusión a algo. Entonces, yo le voy a dar ahorita otro ejemplo y usted me va a decir cuál es la letra que más suena y a qué estoy haciendo alusión. El trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera. R. R, ¿y a qué estoy haciendo alusión? ¿A los truenos? A los truenos, súper bien, súper bien. Entonces, este juego de palabras me permite dar énfasis en mi frase. Aliteración, muy bien. Tenemos otra, que es la onomatopeya. Yaneli, ¿qué es la onomatopeya? Listen, ¿me puede repetir? ¿Qué es la onomatopeya? No te escucho. Palabra que tiene sonidos que... Eso, listen. Ya, la onomatopeya es imitar los ruidos naturales. Eso es la onomatopeya, que quiero decir que usted puede convertir en palabras los sonidos naturales. Entonces, si alguien está golpeando una puerta, ¿cómo escribe eso? ¿Cómo escribe cuando alguien toca una puerta? Toc, toc. Toc, toc. Esa es la onomatopeya, correctísimo. Ustedes debieron ver alguna vez que se utiliza bastante las onomatopeyas cuando Batman, sobre todo el antiguo, y Robin se están peleando con los malvados. ¿Qué suelen poner ahí? Suelen poner ¡pum! ¡Pow! ¡Bow! Que eso es la onomatopeya de golpes, precisamente. Ajá. Entonces, esto es otro recurso. Usted bien puede poner en su discurso un grito o sonidos de animales o de golpes y ¡pum! Entró con violencia. Entonces, ese ¡pum! Significa, o boom, significa como un golpe repentino y ya está dando un sentido diferente a su mensaje. Y otro recurso que tenemos aquí con las palabras es la paronomasia.
Paronomasia, se escribe seguidito, paronomasia. La paronomasia es cuando dos palabras se pueden pronunciar parecido, parecidísimo, pero se escriben diferente. ¿Alguien sabe de palabras que se parecen en su pronunciación? Ejemplo, ¿alguien? Kelly, ¿se te ocurre algunas palabras que se pronuncien parecido pero se escriben diferente? Podría ser ¿se me fue? No, ninguna. Palabra IVA, Licen. ¿Mande? La palabra IVA, que hay el verbo y el IVA que se paga. Ya, no estoy diciendo palabras que se pronuncien igualito, nada que ver. Palabras que se pronuncien parecido, que varíen en una consonante o en una vocal. El perro y al decir pera. Pero y pera puede ser. Aquí, por ejemplo, entran oveja, abeja. Dime. Puede ser el ay. Ay, no. Esas son de otro grupo. Dime palabras sustantivos. Puede Yo le estoy ser dando ahorita. rostro. ¿Rostro con cuál? Con rastro. Ya, correcto, rostro con rastro, súper bien. Entonces aquí no le digo que en su discurso me ponga tenía largo el caballo, refiriéndome a cabello. No, sino más bien que se haga un juego de palabras y le pongo ahorita un ejemplo que dice, en la buena república el sacerdote ora y el labrador ara. ¿Dónde está ahí la paronomasia? Hora y ara. Correcto, hora. Orar y arar. Correcto, muy bien, muy bien. Y eso, hay más palabras, por ejemplo, oveja, abeja, hombre, hambre. Entonces, donde usted juegue con estas dos palabras en una misma frase, ya está utilizando un recurso fonético. Listo, ahora vamos con los siguientes recursos lingüísticos, que son los retóricos. Ya, estos recursos retóricos permiten establecer un sentido diferente a un concepto. Permiten establecer un sentido a un concepto. ¿Puedes repetir otra vez? Dicen, Sí, dije que permiten establecer un sentido concreto, determinado, a un concepto. Retórico hace referencia también a las figuras literarias. Entonces aquí póngame atención, tenemos la comparación. ¿Qué es la comparación? Veamos quién me ayuda. ¿Qué es la comparación? Daniela. O sea, comparar dos cosas. Ya, súper fácil. Comparar dos cosas a través y con la ayuda de un nexo, ¿sí? Con la ayuda de un nexo tal cual, como, cual. Entonces, ayuda un nexo para comparar dos cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir, estaba furioso como un volcán. Estaba furioso como un volcán. Los volcanes no es que sean furiosos, pero al hacer esta comparación, ¿qué entendemos? David, ¿qué entendemos al hacer comparar con un volcán? David Torres. Por la expresión de un volcán. ¿Cuál es la expresión de un volcán? ¿Qué hace un volcán? Explotar y sacar lava. Ya, correcto. Erupciona, explota bárbaramente. Entonces, al decir estaba enojado como un volcán, ¿qué quiere decir? Que también explotó. Iras. Ajá, de iras, correcto. Entonces, comparación. Se comparan dos cosas con la ayuda de un nexo. Siempre con un nexo. Si no hay nexo, no es comparación. Vamos con la siguiente, que es metáfora. La metáfora identifica una palabra o una frase
con otra. La metáfora compara una palabra o una frase con otra. Aquí se utiliza bastante el lenguaje figurativo. Yo les había dicho a ustedes la diferencia entre denotativo y connotativo. Si yo le digo a usted, las ventanas del alma, ¿qué entiende denotativamente las ventanas del alma? Andrea, denotativamente. Denotativamente, o sea, cómo se ve mi alma hacia los demás, cómo los demás ven. Ya no, eso es denotativo, recuerda que es lo textual, lo que no hay que buscarle un doble sentido. Las ventanas del alma. Ah, ok, entonces, pues literalmente, ventanas. Literalmente, como mi alma tiene aquí una ventana y acá otra y bien bonita tiene ventanas. Entonces, la metáfora no funciona de manera literal, siempre funciona de manera figurativa. Entonces, ¿qué quiere decir, Maciel, las ventanas del alma? O mejor dicho, ¿cuáles son las ventanas del alma? Los ojos. Los ojos, súper bien, los ojos. Entonces, las ventanas del alma, la metáfora son los ojos. Hablamos de una cosa para referirnos a otra. Le pongo otro ejemplo para Joel Torres. ¿Qué quiero decir con la primavera de la vida? Estás en la primavera de la vida. El mejor tiempo que está pasando. Ya, ¿y cuál es tu mejor tiempo? La juventud, ¿ya? Entonces, la primavera de la vida es la juventud. La metáfora habla de una cosa para referirse a otra. Aquí también puede entrar la antítesis. Antítesis. La antítesis es cuando en una frase, en una misma frase, se contraponen significados opuestos. En una misma frase se contraponen significados opuestos. Yo le pongo un ejemplo, es decir, que una cosa puede ser algo y también puede ser lo contrario. Entonces, si yo le pongo el ejemplo, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Estoy hablando de un paso que es pequeño y grande a la vez. ¿Sí me entiende? Esta antítesis es oponerse a la misma idea en la misma frase. Otro ejemplo, el niño mayor de edad. Un ejemplo más fácil, el niño mayor de edad. O sea, no es niño, pero también es mayor de edad. Vamos con la siguiente, hipérbole. Hipérbole. Hipérbole es exagerar algo con bonitas palabras. Exagerar cualidades, exagerar acciones. Entonces, Gabriel, ayúdame. Si yo le digo, érase una vez un hombre a una nariz pegado, ¿qué entendemos con esa frase, Gabriel? ¿Me puede repetir de nuevo, Lisa? Sí, claro. Érase una vez un hombre a una nariz pegado. Recuerda que esto es algo para exagerar. Estoy exagerando a este hombre. ¿Qué le estoy diciendo? Que tiene una narizota. Que tiene una narizota, gracias. Gabriel, te voy a seguir preguntando hasta que me respondas. Entonces, hipérbole es exagerar algo, una cualidad, una acción, así, con unas palabras muy sutiles. Decir narizón no es hipérbole, pero si dice, era un hombre pegado a una nariz, pues que tiene la nariz grande. Hipérbole, otra, la prosopopeya. En la prosopopeya se pone acciones humanas a elementos inanimados. A ver, Gabriel, ayúdame aquí. Si yo digo, por ejemplo, el viento susurra tu nombre, ¿cuál es la acción humana? Que susurra. Susurra, muy bien. ¿Y cuál es el elemento inanimado? No sé, Alicia.
El viento. A ver, Ah, aquí el le viento. vamos a poner acciones a las cosas. A ver, tú dime una cosa, cualquiera, Gabriel. Listen, ¿puedo repetir el nombre del... Sí, del... prosopopeya. Prosopopeya, ¿Cómo qué cosa le puedo decir, Lisa? cualquier cosa. Dime la cosa que tengas enfrente ahí en tus ojos. CD. Ya, sí, di. Ahora dime una acción, un verbo. Una acción. ¿Cómo? Cualquier acción, Oh, cualquier verbo. jugar, no. Ya, jugar. Entonces, si tú dices, el CD juega con mis sentimientos. El Sí. CD juega con mis sentimientos. Le estoy atribuyendo un verbo humano a una cosa inanimada. ¿Y qué entiendes, Gabriel, si yo te digo, el CD juega con mis sentimientos? ¿Qué ¿Que entiendes? una mujer jugó conmigo o qué? No. Si yo te digo, estoy escuchando música en un CD, yo te digo a manera de metáfora, el CD juega con mis sentimientos. ¿Qué entiendes que te estoy diciendo? Que me hirieron eso o no, o está Ya, que mal. me hirieron, puede ser. Antonio, dime tú, ¿qué entiendes si yo te digo, el CD juega con mis sentimientos? Que me gustó la música. Ya que me gustó la música, o que está poniendo música que precisamente ataca a mis sentimientos, que como dice Gabriel, me hirieron. Entonces justo el CD pone la canción que era de la chica, del chico, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo. Muy bien. Ahora vamos con los recursos, no, uno más. Sinestesia. Sinestesia es un recurso retórico. La sinestesia es un recurso retórico donde se mezclan las sensaciones con los sentidos. Se mezclan las sensaciones con los sentidos. Ya, entonces aquí podemos decir también cosas que no van, así como una acción humana con una cosa, no va, pues aquí también tiene esa diferencia. Y yo le pongo un ejemplo si le digo, tu mirada es dulce. Ya, entonces aquí tenemos la mirada, que es algo que no puede saber a nada, pero le estamos diciendo que es dulce. El dulce es un sabor. Entonces estamos mezclando sensaciones. Igual puedo decir, el amarillo huele a paz. El amarillo huele a paz. Entonces, mezclo esto de lo que yo veo con lo que yo huelo, con el olfato. No tiene ningún sentido literal, pero estético sí. Sí, entonces usted puede mezclar las cosas. Por ejemplo, ásperas palabras. Las palabras no pueden ser ásperas, pero se está mezclando la sensación de áspero con las palabras, con lo que se dice. ¿Sí me hago entender qué es sinestesia? Mezclar sensaciones. Mezclar sensaciones. Ahora sí vamos con el último, que son los recursos sintácticos. Los recursos sintácticos. Ya. En los recursos, a ver, ¿qué es sintaxis? Ayúdame, por favor. Sintaxis. Alexander. Alexander Yar. ¿Qué es sintaxis? Steven Tapia. ¿Qué es sintaxis? ¿Se refiere al léxico? No. No. Sintaxis. Alexander Yar, ya que ya viniste, ¿qué es sintaxis? Ya. Sintaxis, disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras. Ya, en resumen, la sintaxis es y tiene que ver con el orden de las palabras en la oración. Orden de las palabras en la oración. Una sintaxis correcta permite que un mensaje se transmita también de manera correcta. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, a usted, si pasar el año quieres, estudiar debes. ¿Cuál es el orden correcto sintácticamente de esa oración?
¿Cómo le ordenarían ustedes para que suene una oración bien? Ariel. Debes estudiar. Ya, sigue, muy bien. Debes estudiar para pasar el año. Sí, la oración tiene una estructura correcta, entonces la sintaxis se refiere a el orden específico de cada palabra dentro de una oración, y aquí también tenemos subtipos, puede decirse. La primera es hiperbatón. Hiperbatón, no confundir con hipérbole. Hiperbatón. El hiperbatón consiste en precisamente modificar el orden de las palabras. Justo el ejemplo que les di es hiperbatón. Usted me entendió el mensaje, pero con las palabras en otro orden. Eso es hiperbatón. Y le doy otro ejemplo. De verdes sauces hay espesura. ¿Me entendió? Sí. Entonces, cuando una oración se entiende y cambiado el orden gramatical, es hiperbatón. Ya, otro de los subtipos es asíndetón. Asíndetón. El asíndetón consiste en suprimir las conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? Y, ni, o. Entonces, se suprime y se pone las comas. Entonces, si en vez de decir le gusta correr y saltar y volar y pensar, pues yo lo suprimo con comas. Correr, volar, pensar. Sí, el asíndetón consiste en poner comas, comas, comas para decir varias cosas. Ese se utiliza más en el aspecto literario, más que nada. Y el último, son el uso de adverbios. Adverbios, ese es el último, los adverbios. Entonces, para el uso de adverbios, estos sirven para modificar, especificar, exaltar el significado de un verbo. ¿Ya? Eso en cuanto a lo lingüístico. Todos los recursos que yo le acabo de dar son expresamente en la comunicación oral. Verbal, perdón. La comunicación verbal. Es decir, las palabras que se utilizan para comunicarse. Entonces, ahorita vamos a ver rapidito un resumen de la clase chiquito. David Montenegro. David. Profesor Lisa. Ya vamos, David. ¿De qué hablamos de esta clase? De las clases lingüísticas, dice. Ya, ¿qué dijimos de la lingüística? Que nosotros, te recuerdo, hablamos de recursos de la comunicación. Nosotros nos comunicamos de dos tipos. ¿Cuáles son? Expresiva y verbalmente, Lisa. Ya, verbal y no verbal, David, verbal y no verbal. ¿Cuáles son los recursos dentro de la comunicación verbal? ¿Cómo, Lisa? ¿Me puede repetir? Sí, ¿cuáles son los recursos dentro de la comunicación verbal? Chuy, ¿cuáles son los recursos? ¿Por qué no estás copiando, David? No recuerdo, Lisa. Sí estaba copiando, Lisa. Entonces sí, revisa tus apuntes. Veamos. Emily Pinto, ¿cuáles son los recursos de la comunicación verbal? Lingüísticos. Lingüísticos, correcto. ¿Y de la no verbal? Para lingüísticos y extralingüísticos. Muy bien. Y de esos dos nosotros vamos a hablar mañana, porque son más cortos, más fáciles. Entonces, con ustedes, chicos, eso sería todo. Ya sabe que tiene que hacer el resumen de la clase o si quiere un organizador. No hay ningún problema. Con ustedes nos vemos mañana. Sí. Entonces, dígame, Doc. Sí.
Mil disculpas de pronto incomodar a los señores estudiantes. Por favor, si estamos nosotros trabajando con el uniforme, debe ser el uniforme correspondiente del día.